Y mientras todo esto pasa, hay mucha información política que se está generando a lo largo de todo este día. Vos sabés que hoy hemos visto una reunión importante en la provincia de Salta, donde la vicepresidenta Victoria Villarroel se dejó fotografiar con gobernadores en un momento donde de lo discursivo hay tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores. Fueron muy duramente cuestionados por el presidente de la Nación. Pero también reuniones de Mauricio Macri con su tropa, con su primera plana y otro gobernador, en este caso el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, que se dejó fotografiar. ¿Hacia dónde va el PRO? ¿Va a haber un acuerdo con La Libertad Avanza? ¿Va a ser un acuerdo parlamentario o no? ¿O va a ser una cuestión que decante con el tiempo? Vamos a ver cuáles son algunas diferencias que mantiene el partido entre el sector que lidera Patricia Bullrich, por un lado, y aquel que tiene que ver con quien impulsa la conducción de Mauricio Macri. Te las voy a contar. En este sentido, sobre el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, queremos contarte qué pasa en el área que lidera Patricia Bullrich. Bueno, allí están observando que abril va a ser un mes clave, porque allí se va a dar el pico de la crisis. Con lo cual, Bullrich, además de tener una idea respecto de una alianza política, forma parte del gabinete y tiene bajo su batuta el manejo de un ministerio muy sensible, es el de seguridad. La idea de este sector tiene que ver con que no se puede perder el control de la calle, y esta es una cuestión clave. No se puede perder el control de la calle, con lo cual la idea muy probablemente tenga que ver con reforzar el accionar de las fuerzas de seguridad, el número y sobre todo mantener un férreo control político sobre la forma en la cual van a actuar esas fuerzas de seguridad. En lo político, Patricia Bullrich mantiene una idea muy concreta que tiene que ver con que la idea del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO está muy ligada a algo que esta mujer dijo durante la campaña. Sobre todo, el acuerdo es a todo o nada, es todo o es nada. Esto es lo que decía Patricia Bullrich. Pero claro, hay matices con lo que piensa el entorno de Mauricio Macri, que ustedes saben quiere volver a ser presidente del PRO. Hay seguramente un encuentro pendiente muy importante con Patricia Bullrich, que esta noche viaja a los Estados Unidos para formar parte de una convención del ala más conservadora de los republicanos. Luego de la visita de Anthony Blinken a la Argentina, también Javier Milei, el presidente, va a viajar a esa misma convención. Pero, ¿qué quiere Mauricio Macri? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y de disidencia? Los vamos a repasar, fíjate. Tiene que ver con estas ideas. En marzo y en abril, también el expresidente considera que va a haber una crisis desde lo económico, desde lo social, que va a ser importante y que allí, antes de cerrar cualquier tipo de acuerdo, lo que hay que dejar es que La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei pueda probarse en la conducción de una crisis de estas características. Allí habrá que dejar ver qué es lo que pasa, dejar hacer y luego, eventualmente, decidir cuál sería el acuerdo que podrían sellar o no entre los dos partidos. Y en todo caso, ¿cómo sería? Una idea para sintetizar. Ese acuerdo, si se da, tendría que ver con un amor por las ideas o con una conveniencia para consolidar un frente de cara a la necesaria convergencia, o por lo menos convivencia, rumbo a las elecciones electorales, a las elecciones parlamentarias del próximo año 2025. Vamos a hablar de este tema, por eso esta noche le quiero agradecer a este analista político que está aquí con nosotros. Sonríe, qué panorama, ¿verdad? Estamos hablando de Carlos De Angeli, que es sociólogo, analista político, y en el medio de todo esto, el estilo tan particular de ser política del presidente Javier Milei. Buenas noches. Antes que nada hay que saludar y mantener la sonrisa porque, bueno, ¿no? Nos queda eso. Bueno, un panorama complejo. Bien. Tu primera lectura, que tiene que ver con la forma en la que acciona el presidente Milei, lo que subyace a propósito de la posibilidad de ir a un acuerdo que no parece inmediato, parece bastante frío incluso, ¿no? Por este momento. Sí, a ver,
Vamos por estas discusiones sobre la comunicación del presidente. Evidentemente radicalizó sus posturas. Uno espera siempre una lógica clásica. Las campañas son duras, las campañas son de proponer y de enfrentar al contrincante. Y después, bueno, llega el momento de la política. No es el caso, digamos, ¿no? Milei está insultando, está enfrentándose, el último es López Murphy, previamente vimos discusiones, básicamente por Twitter, ¿no? A ver, el dispositivo de Twitter, lo que estamos hace muchos años, sabemos que es áspero, sabemos que es ahí, hay mucho sarcasmo, ironía, pero los que no están, ahora sienten que están viviendo en una especie de Twitter con las mismas fronteras de la República Argentina. Y eso ha llevado a que mucha gente sienta mucha más ansiedad, preocupación en el terreno simbólico, pero también en el terreno real. Y en la práctica es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Porque que se usen las redes sociales no sorprende, sí sorprende el estilo. Y lo que nos interesa saber son las consecuencias del manejo de ese estilo cuando quedan 4 años de gobierno y el poder legislativo no es un poder que pueda... Sí, un nido de ratas lo definió el presidente, ¿no? Uno parece que repite palabras del presidente que normalmente uno se abstendría, ¿no? Yo la verdad que jamás lo llamaría de esa manera, pero bueno, claro. A ver, pero espera, Carlos, vamos a compartir el momento en el que el presidente Milei definía su idea sobre el Parlamento. El sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. El señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista, con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras. Bueno, esto dijo el presidente Javier Milei. Esta tarde en el Congreso había bastante malestar porque algunos consideraban que más allá de las afrentas personales, tomaron esto como una afrenta en general. La estrategia de Milei, sostienen desde la oposición, tiene que ver con una cuestión que no es casual y es enfrentar a la sociedad con el Congreso y con la política. ¿Coincidís? Yo creo que él cree en lo que dice. No sé si es tanto una estrategia como para poner una bomba de humo, como algunos dicen. Yo creo que el presidente cree en eso. Y además, algo que hay que pensar, ¿no? Porque en los últimos 8 años se dijo mucho, infinitamente, acá estamos con el experto en economía, que la Argentina tiene que ir al shock. Y ahora estamos en el shock. Y estamos viendo cómo funciona el shock y las consecuencias que trae. Y sumado a eso, las dificultades de Javier Milei para traer acuerdos, para ir a precisamente un acuerdo con lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Porque si hace un acuerdo solo con el PRO, tendría aproximadamente 75 diputados y algunos incluso se irían, ¿no? Pero bueno, López Murphy se fue, hacemos un cambio federal. Hacemos un cambio federal, ya lo cambiaron, bueno, a veces me pierdo. Y me parece que todo ese sector que tiene unos 23 diputados, y el sector de la Unión Cívica Radical tiene unos 35, ya se ha transformado en un bloque muy importante, están cada vez más lejos, ¿no? Entonces, cuando uno mira, tiene la dificultad o el límite de no quedar pegado al kirchnerismo. Todo ese sector encabezado por Pichetto y encabezado por Monzó y también por... Bueno, pero pasa que ni el PRO, el ala luz del PRO, ni la propia Libertad Avanza quiere tampoco
vos decías quedar pegado. Tampoco quiere quedar pegado con esos sectores. No, por supuesto, pero... Si yo contar aquí todo lo que escucho, en el tono en el que escucho... No, se escuchan cosas terribles. Hoy uno tiene que matizarla y moderarla. Pero... chequearlas, ¿no? Chequearlas y además expresarla en otros términos. Me parece que la discusión pro Libertad Avanza... de Cornar está agotada, no va a pasar porque tiene un gabinete de 8 personas. 2 o casi 3 vienen de Juntos por el Cambio, Bullrich, el ministro Caputo y Luis Petri, y no puede darle más ministros a Macri porque quedaría con un gabinete con pocos propios, ¿no? Entonces me parece que está bastante lejano y además vamos a ver una situación donde creo que Milei va a ir por el decreto, va a ir por más decretos de necesidad de urgencia y vamos a ver otra democracia muy tensionada y ahí vamos a estar mirando qué pasa en la justicia. Carlos, hasta ahora no se ha pronunciado para nada. El estilo de comunicación de Milei es muy parecido al de Trump. Trump hiperactivo en redes sociales, insulta a rivales, le pone apodos. La diferencia era que Trump tenía atrás un partido mayoritario. Milei todavía no lo tiene. ¿Qué le falta a Milei para lograr tener una hegemonía política como la que tuvo Trump en Estados Unidos durante su presidencia? Sí, a ver, Trump en su momento iba a ir por un partido independiente. Pues sabemos que los norteamericanos son bipartidistas totalmente. Incluso hubo algunos libertarios que sacaron 0,35%. Pero los republicanos lo vieron antes y lo trajeron a Donald Trump, que a él no le parecía porque estaba también con esta idea de la casta. Es verdad que en Estados Unidos las bancas, sobre todo el Senado, son hereditarias, ¿no? Hay estas familias, ¿no? La Kennedy es la más conocida, pero hay muchas otras. Pero lo absorbe y lo retiene y lo sostienen. Aún así, tuvo 1000 problemas con el Congreso, no le pasaron un montón de leyes. Acordate cuando quería hacer el muro para separar Estados Unidos y México. Lo inauguró y todo, parecía Duhalde cortando la cinta y nunca pasó más de una imagen ficcional de las redes sociales. Me parece que por ahí me sesgo un poco, ¿no? Yo creo en los acuerdos políticos. Creo que si uno quiere privatizar empresas del Estado, uno tiene que tener acuerdos políticos, porque gobernar por decreto es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque si yo soy empresario, que la Argentina necesita inversiones, yo digo, mira, la Argentina, pasan los informes, son temerarios bueno, mirá, si después vuelve el kirchnerismo, todos los decretos van a ser decretos de otra cosa. ¿Quién va a invertir cuando las empresas, las empresas importantes que ponen fierro, piensan a 20 años, piensan a un mediano y largo plazo, porque no se hace una inversión de la noche a la mañana, salvo el sector financiero. El sector financiero, como vos indicabas, hoy vemos que viene en fondo, ¿no? El contado con liqui, pero nosotros necesitamos trabajo, necesitamos los fierros, necesitamos industria del conocimiento, industria... Claro, pero el tema es que para un sector importante de la Libertad Avanza, para el presidente Javier Milei, acordar parece ser una mala palabra. Sin embargo, fíjate qué pasó hoy, y lo anunciábamos hace minutos. Hay una imagen que es muy potente, que me gustaría que la pudiéramos compartir, que tiene que ver con la vicepresidenta de la Nación. Allí está Victoria Villarruel, que se ha dejado fotografiar, que se ha mostrado con gobernadores, en un momento muy tenso de la relación de la Casa Rosada con los gobernadores, el de Salta, el de Misiones, el de Tucumán, también, obviamente, el gobernador de Jujuy. Y esta foto llamó la atención. Hay algunos trascendidos sobre cómo fue la reunión que mantuvo Villarruel con estos gobernadores, si hubo sugerencias de entrevistarse con un importantísimo líder de la oposición, si de alguna manera pueden encauzar el diálogo con la nación de una manera distinta, menos tensa con el presidente de la nación. ¿Cómo ves a Villarruel en este juego en el que hay similitudes, pero también muchas diferencias? Sí, yo espero que no mande una carta diciendo que hay funcionarios que no funcionan, porque esto pasó al año del gobierno de Alberto Fernández y creo que en su momento
porque me parece que la crítica de Cristina se ha quedado en ver una parte nada más, la famosa 33 páginas. Pero Villarroel no es Cristina. No, pero hay debates sobre que no son... yo lo he dibujado, yo escribo un perfil y pongo mi mapa político. Si bien están en la derecha del arco político, y además lo asumen, Milei está en la derecha ultraliberal y Villarroel está en la derecha nacionalista. Ella reivindica la gesta de Malvinas, reivindica una serie de tradiciones que tienen que ver con el nacionalismo, que no las reivindica Milei. Milei es globalista total, minarquista, Estado mínimo. ¿La ves a Villarroel trabajando con Mauricio Macri? Bueno, los rumores dicen que hablan bastante seguido, ¿no? Yo creo en la institucionalidad y pensaría que el presidente y su vice trabajan en comunión, trabajan organizando la tarea, pero también recuerdo que Milei le había dicho en TN, ¿no? Que ella iba a estar encargada del Ministerio de Seguridad y el de Defensa, y justamente fueron para el ala más dura de Juntos por el Cambio. Entonces, creo que hay cuentas pendientes ahí que espero que las puedan zanjar. Bien, bueno, veremos si esto ocurre. Mientras tanto, hay otro personaje que no tiene fotografías y que tiene que ver con la estructuración de lo que son los acuerdos o los desacuerdos, que es la hermana del presidente. ¿Le das vos una participación política, le das un rol dentro de lo que tiene que ver con los entramados? Sí, totalmente. A ver, quien arma la agenda del presidente comparte un poder importante con el presidente, porque ese trabajo, y ahí yo creo que trabajan bastante en comunión, y esto Javier Milei lo ha dicho infinidad de veces. Una cosa es armar la agenda y otra cosa es decirle, con este te podés aliar, con este te sugiero que no lo hagas. Bueno, si la mesa triangular es Pose, Karina Milei y Javier Milei, no hay espacio para otros jugadores de la política, como uno podría pensar, obviamente, en Macri, pero también Pichetto. Pichetto en un momento, cuando se estaba discutiendo la ley ómnibus, la ley bases, dijo, muchachos, ¿vieron el estilo que habla Pichetto? Muchachos, necesitamos coaliciones, armen coaliciones, porque acá nos sacan una ley más. Y esto también fue el efecto que produjo la famosa ley que al sexto artículo muchos empezaron a votar en contra, los incisos, que además se vio en vivo en todo el país, ¿no? Y Carlos, ¿cómo ves a la oposición frente a Milei? ¿Ves algún dirigente con vocación de poder y de enfrentarlo, o todavía está muy verde la oposición? Yo creo que el peronismo, y esto es también su historia, frente a las derrotas electorales, queda como ese boxeador groggy en el medio del ring, ¿no? Y también creo que el kirchnerismo, con la lógica que gobernó 3 periodos y después Cristina está agotado. Esa forma de pensar el Estado, que quedó estigmatizada con el Estado te cuida, quedó agotada. En la Argentina no funciona más. Me parece que va a haber una renovación importante del peronismo. Hoy uno está mirando los gobernadores, pero también hay que mirar las cámaras, porque hay una nueva generación, ¿no? Una generación que está entre los 40 y los 50, que tienen nuevas ideas y creen que hay que modernizar la Argentina, creen que hay que cambiar cosas. Yo creo que hay que ver si el 2025 está allá, muchos empiezan a acariciar ese momento electoral, va a llegar el peronismo a rearmarse y a tener y reengancharse con una sociedad que realmente, uno piensa el 48% de Alberto Fernández, y lo que remó Massa, uno piensa que ahí hay una distancia enorme entre la sociedad y el peronismo. Va a llevar tiempo eso. Bueno, pero le pasa también a otros partidos de la oposición. El radicalismo hoy, por ejemplo, está absolutamente dividido. No le van a sacar la silla al presidente del bloque de la Cámara de Diputados, pero no cuenta con el aval de todos los referentes de su propia bancada. No sabemos cuál es el destino de hacemos este cambio federal. A la oposición también le falta liderazgo. Sí, es extraño en el caso del radicalismo, porque tiene muchos gobernadores. Claro, pero liderar es otra cuestión. Tiene
un bloque muy importante. Tiene un bloque de Maximiliano Puyaro senadores. hoy se reunió con Mauricio Macri. Fue el único dirigente político que se dejó fotografiar de todos los que hoy pasaron por las oficinas de Vicente Yo López. por ejemplo, Ignacio Torres, que es del PRO. Para mí, porque él dice, queremos acordar, y también presentó un amparo. Entonces también la oposición, y la oposición amigable y la no amigable, están en una ebullición, porque tampoco saben cómo pararse frente a este estilo comunicacional de Javier Milei, que es potente, que es apunta a un sector joven que lo banca mucho. No hay que dejar de ver que hay un 30% lo votó en la PASO, lo votó en la General, y lo banca, y realmente creen que es la última oportunidad que tiene la Argentina. Eso hay que mirarlo, ¿no? La mayoría de esos votos corresponderían a algo que hoy se llama los jóvenes adultos digitales. En su mayoría son hombres. Hay otro comportamiento distinto cuando no tiene que ver con la generación digital, con otros géneros y el grado de confianza que despierta el presidente. Pero en todo este contexto estamos hablando de poderes. Estamos hablando de poder y de poderes. El Ejecutivo por un lado, el Legislativo, pero hay otro actor muy importante en este juego que tiene que ver mucho con el poder y es el Poder Judicial. Y en particular la Corte Suprema de Justicia. Hoy el Congreso finalmente llamó a constituir la comisión bicameral para tratar el DNU. No va a pasar nada en principio en esa primera sesión, una cuestión formal. Pero empieza a haber una señal de si ese DNU se acepta o se rechaza. El peronismo está pidiendo sesiones especiales. Hasta ahora la vicepresidenta ha mirado para otro lado. ¿La Corte puede darle una señal al presidente diciéndole algo a partir de sus fallos? Es una pregunta. Hacer pronósticos en la Argentina es realmente arriesgado y voluntarioso. Es un análisis. Yo creo que hay parte del DNU que es muy discutible, partes de seguridad, algunas partes que creo que la Corte Suprema cree, por trascendidos y comentarios y análisis, por fallos anteriores, que creen que tienen que pasar por ley, que no son sustentables constitucionalmente. Y esto va a ser, y además creo que la pulsada final va a ser con la dolarización, porque Milei, como lo viene diciendo, dijo, cuando junte 8.500 millones de dólares, dolarizo. No falta tanto. Él espera en abril, cuando bueno, ya lleguen los recursos del campo y demás. Rosati dijo que no se puede dolarizar. Sí. Lo dijo hace un tiempo. La Corte es como señales en el agua, no hay que leerlas porque hablan muy poquito. Yo creo que ahí Milei tiene una carta que es nombrar el quinto o la quinta miembro o miembra, digamos, y ahí tiene alguna herramienta de negociación. Ahora, él había dicho también que el ministro de Justicia lo iba a elegir la Corte. De acuerdo perfecto que lo dijo, eso no pasó, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno hace promesas y después no se cumplen, bueno, hay costos políticos que se empiezan a acumular en la mochila, ¿no? Bien, Carlos De Angeli es sociólogo, analista político, nos ha acompañado esta noche para tratar de entender esta trama política tan potente que se está gestando a lo largo de todo este día. Son muchos temas y tal vez estos no se ven tanto.